Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Reconociendo todas las voces. Fey, me gusta mucho caminar y disfrutar del Parque Miguel Hidalgo aquí en Coatepec, Veracruz. Es el escenario de muchos de los momentos importantes de esta ciudad. Así es, además Coatepec, pueblo mágico y que sin duda alguna es conocido también por las orquídeas, por el café y muchas otras actividades, incluso artísticas. De acuerdo, y hoy será el punto en el que charlemos con nuestro invitado Alejandro Córdoba. ¿Cómo estás, Alex? Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Reconociendo Hola, todas las Alejandro, voces. ¿cómo estás? Muy bien. Oye, ya un transitar importante en el mundo de la música, aunque aún eres muy joven, apenas con 22 años, pero tú inicias a los 6 años. Wow, ¿qué estamos haciendo a los 6 años nosotros? Pues yo creo que jugando con el triciclo, la pelota, con la cuerda, pero nos da mucho gusto porque es una edad en la que también se pueden explotar muchas cosas y conocer muchos de los talentos de también, bueno, pues de las personas, de los niños, lo que pueden ejecutar también de adultos, ¿no? Entonces... Sí, de hecho es una etapa en la que el ser humano puede ser una esponja, de cierto modo. Los conocimientos los absorben bastante y es bastante moldeable, de cierto modo. Entonces creo que es una edad propicia para aprender muchas actividades. Pero un caso especial el tuyo, porque a los 6 años muy pocas personas tienen definido lo que va a ser su pasión más adelante. ¿Te parece si vamos a una pausa y regresamos a charlar? Sí, perfecto. Bueno, esto es Reconociendo todas las voces hoy con Alejandro Córdoba Hernández, violinista jalapeño. Reconociendo todas las voces. Bien, amigos de Reconociendo todas las voces, hoy nos encontramos en una de las bancas del Parque Miguel Hidalgo aquí en Coatepec, Veracruz, y lo invitamos a que se ponga cómodo allá en casita, prepárese una taza de café veracruzano, de café coatepecano, lo que usted quiera, con azúcar o sin azúcar, para disfrutar de la charla con Alejandro Córdoba Hernández. Él es jalapeño y a la edad de 6 años inició una aventura con la música, con el violín y actualmente también con la abogacía que está estudiando en la Universidad Veracruzana. Fey, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias y me da mucho gusto poderlos acompañar. Y por supuesto, reconociendo todas las voces, ir a contar historias, acudir hasta distintos puntos de la capital jalapeña o bien de cualquier otra parte del estado de Veracruz. Y hoy hacemos parada aquí en el pueblo mágico de Coatepec. Queremos conocer todo de ti, Alejandro, saber todo de ti, que no te guardes nada y que por favor todo lo compartas, porque esto va a salir a través de la pantalla de Radio Televisión de Veracruz. Nos da gusto que nos acompañes. Gracias, igualmente. Alejandro, a los 6 años, lo platicábamos fuera de esta charla, aún no tiene definido para nada lo que vas a hacer en la vida. Es más, ni siquiera piensas en compromisos tales como estar tocando un violín en una orquesta. Sin embargo, esto representó pasión para ti, incluso a esa edad. Digo, todos los niños de 6 años andan jugando. ¿Tú jugabas? ¿Jugabas con el violín? Quería jugar. ¿Tenías un violín a esa edad? Sí, quería jugar, pero pues también tenía que dividir mis tiempos, ¿no? De hecho, a los 6 años incursioné en la música, pero desde más chico, desde los 4 años, estaba ya en talleres y demás de otras actividades. A los 6 años entras al CIMI. Sí. Pero entonces, a ver, ¿pero en qué momento para entrar al CIMI, qué es lo que sucede en tu vida para decir, pues me quiero especializar en la música o en algún instrumento? Pues todo parte de mi mamá. Mi mamá desde que éramos muy pequeños se dedicó al 100% de nosotros, dejó de trabajar y demás. Y desde los 4 años nos llevaba a talleres de pintura, inglés. A los 6 fue cuando incursionamos en la música, pero empezamos en el CIDI, que era el centro infantil, no recuerdo bien las siglas, pero era el CIDI, y estaba cercano al CIMI. Entonces estuvimos ahí, entre que las mamás están platicando en la sala de espera, una mamá de otro compañero le platicó del CIMI. Entonces después estábamos en inglés, pintura y música, y ahí fue cuando incursionamos en la música. Oye, para desarrollar todas esas actividades a temprana edad se necesita tener una vida muy organizada. Yo no me imagino una vida muy organizada en un niño de 6 años. ¿Cómo te sentías tú? ¿Disfrutabas mucho esa etapa de tu vida, tus inicios en todo esto que hasta la fecha todavía sigue contigo? Claro, pues yo creo que a esa edad, como bien lo decías, no tienes muy definido hacia dónde vas, no conoces todas las posibilidades que hay. Entonces, en ese entonces, lo que nosotros hacíamos era así, mi mamá nos decía, ok, van a ir a pintura, ok, vamos a pintura, conozcamos pintura. Y cuando incursionamos a la música fue, ok, me está gustando,
Entramos, avanzamos como los semestres, tuvimos varias experiencias enriquecedoras, tuvimos oportunidad de salir del país en repetidas ocasiones y empezamos a conocer la música desde otra perspectiva, pero ya con la experiencia, no desde fuera como espectador. Excelente. Bueno, entonces te está gustando y decides que ahí te quieres ir quedando. A esta edad, ¿qué tanto se te complicaba o qué tanto era, por ejemplo, entre jugar y hacer las actividades como cualquier niño y también acudir a tus clases de música? Pues como cualquier otro niño, en las mañanas íbamos a la primaria, ¿no? Entonces íbamos a la primaria, salimos de la primaria, ir a la casa a comer rápido y después nos íbamos a las clases de música. Regresamos de las clases de música y estudiar y hacer tarea de la primaria y pues a dormir, ¿no? O sea, entonces había días, dependía mucho del horario, había días que solamente íbamos al CIMI 2-3 horas y pues ya podíamos jugar un ratito, una temática así, pero regularmente era primaria, comer, música, hacer tarea, dormir y así todas las semanas. Oye, y aparte de ti, ¿hay alguien más en tu familia que también incursione en algún ámbito de la música? Pues mi hermano. Parte de mi familia, mis padres o más familiares no, somos la primera generación, pero a la par que entré yo a música, entró mi hermano. O sea, de cierto modo nuestra vida ha ido paralela y empezamos igual. De hecho, él también es violinista, entonces somos la primera generación, de cierto modo. Y así continuó transcurriendo tu vida, tu historia en todo esto de la música y las bellas artes en la secundaria y también en el bachillerato. Sí, en la secundaria igual íbamos en la escuela en la mañana y en la tarde las clases. Ya estaba en la facultad de música en ese entonces y ya para el bachillerato sí lo hicimos en sistema semiescolarizado, los sábados, porque tenemos materias en las mañanas de la facultad de música, entonces no podíamos ir a la prepa, a clases de música y en la tarde también clases de música, entonces ya era complicado. La preparatoria sí la hicimos en sistema semiescolarizado. En tu caso no tuviste que brincar o a buscar o complicarte por opciones para finalmente llegar a la parte de choque, a la parte de abroche de tus estudios con la música, porque tenías la escuela de música de la Veracruzana aquí en Jalapa. Así es, sí. Lo pensaste todo el tiempo, centraste la mirada en eso. Sí, tuvimos la fortuna, que es algo que digamos, en Jalapa tenemos mucha riqueza cultural, ¿no? Entonces hay muchas personas que vienen de otros estados, de otros municipios, exactamente a Jalapa, a probar de cierto modo suerte en las artes. Entonces tuvimos la fortuna de que somos de Jalapa, ahí está el Centro de Iniciación Musical Infantil, ahí está la Facultad de Música y demás, todo se acomodó y pues ahí estuvimos una gran parte, la mayor parte de mi vida que llevo vivida, he estado en la música. Oye, Alejandro, y también platícanos, nos decías que entrabas a la Facultad de Música, ¿a qué edad entraste? Presenté el examen a los 10 años, yo cumplo años en junio, entonces la convocatoria sale por ahí de abril, presenté el examen, entré con los 10 años, yo empecé clases, tenía 11, pero sí, técnicamente presenté a los 10, inicié clases a los 11 años y ya. ¿Y cómo fue que entraste? ¿También o era la edad permitida para entrar a la facultad? No, la edad estipulada era los 12 años, pero pues me invitaron, ¿no? O sea, me dijo el maestro que teníamos en ese entonces, que era el mismo maestro de mi hermano y mío, que terminé el CIMI y me dijo, ok, no tienes la edad, pero puedes presentar igual para que tenga la experiencia, ¿no? Entonces presentamos y nos aceptaron a los dos y nos quedamos ahí. Oye, me gustó la frase relacionada con esa anécdota que utilizaste antes de empezar con la entrevista. ¿Más vale pedir perdón que pedir permiso? Que quede estipulado aquí, que quede el antecedente reconociendo todas las voces. ¿Cuándo es que empiezas a inclinarte, a apasionarte en un mundo tan complejo como el violín? El primer antecedente de un violín, lo platicábamos con Fey en la previa de este programa, es de 1505. En Italia, en toda Cremona. una historia. Claro, sí. Y algo... En Cremona, en el norte de Italia. Así es. Andrea Amati. Amati, posteriormente Stradivari, que es de los que el más famosos. Sí. Y posteriormente a esto, la ventaja o la temática de por qué escoger violín fue principalmente el tema laboral, ¿no? Desde muy pequeños ya teníamos que empezar a ver eso. Y en las orquestas. O sea, ¿sí lo ves al violín? Dijiste, esta va a ser mi chamba. Sí, o sea, de cierto modo, si le vamos a invertir tantos años, tanta esfuerzo y demás, pues por comentarios de maestros, al entrar al CIMI nos hacen como un recorrido de todas las posibilidades. Entonces, uno de los maestros se nos dijo, ok,
hagamos esto. En una orquesta, ¿cuántos pianos hay? No, pues uno. ¿Cuántos clarinetes hay? 2, 3. ¿Y cuántos violines hay? No, pues hay bastantes, ¿no? Hay 2 secciones completas de violines. Entonces la oferta laboral, pensando en un futuro, pues va a ser más amplia incluso. Y pues de cierto modo eso fue lo que nos fue atrayendo hacia el violín. Además de que la ventaja que tiene el violín es que es socialmente tiene una característica un tanto por la complejidad que implica el instrumento, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la guitarra, sin restarle la complejidad, el violín es meramente auditivo, no tiene los llamados trastes. Tiene los sonidos más agudos y son los más altos en una orquesta, igual que el soprano, por ejemplo. Así es, sí, evocando al tema de la voz humana, el violín alude a la soprano, la viola a la contralto, el cello al tenor y el contrabajo pues al bajo. Oye, aparte de que también lo hace muy llamativo el tamaño, cómo se coloca y bueno, pues además es un instrumento exquisito por sí solo. Sí. En esta etapa de tu vida, ¿cuál es el momento que más te motiva? Pues justamente mientras estuvimos en el CIMI, tuve la oportunidad de salir del país. Tuve la oportunidad de ir a 3 giras. Una fue en Argentina, en Mendoza, otra fue en Montreal, en Canadá, y la última fue en Italia, justamente en Cremona. Estuvimos en un festival Stradivari. Sí. Ahí tuve la oportunidad de tocar. Entonces, esas experiencias, digamos que es como la parte gratificante Sí. de pues todo el tiempo que tienes que estar estudiando, ¿no? O sea, la vida del músico, la mayor parte del tiempo se la pasa estudiando. Y es lo que tras bambalinas, ¿no? Realmente, de cierto modo, platicando con colegas, se dice que no es muy justa nuestra vida, de cierto modo, Sí. por el hecho del esfuerzo que implica montar un programa y ya cuando esté en el escenario, por cuestión de que se distraiga un poquito, se puede caer abajo años de práctica y pues el costo es bastante alto. ¿Cuáles son los elementos que conforman a un violín que lo hacen tan especial, eficaz y al oído exquisito, como lo decía Figeli? Pues el violín ha tenido muchas transformaciones, ¿no? Como empezaron los violines, eran violines con otro tipo de material, las cuerdas eran de tripas y están enfocadas en un espacio más reducido. De ahí proviene la música de cámara, por ejemplo. Conforme ha ido evolucionando la demanda de los espacios, las salas de conciertos, pues exigen una capacidad del instrumento mayor. Entonces ha tenido ciertas evoluciones. Y de cierto modo el violín se ha aludido mucho a un tema de elegancia, un tema de ¿cómo decirlo? Pues sí, de elegancia, de cierto prestigio. Entonces ha sido como parte de los elementos que han influido en que el violín haya tenido bastante relevancia. Exactamente eso transmite, Fey, un violinista que vemos, por ejemplo, en la calle compartiendo sus sonidos, compartiendo su música. Elegancia, respeto, un toque muy, muy delicado. Claro, sí. De hecho, hay canciones que son modernas, que son muy poperas o de géneros pues bastante pegajosos y que están en boga en distintos centros de diversión, antros, centros nocturnos. Pero sin duda alguna he escuchado, yo creo que muchos hemos escuchado estas canciones en una versión instrumental con violín y sin duda alguna la música se luce de otra manera. Entonces eso también lo hace exquisito, lo hace delicioso, lo hace para un paladar musical tremendo, ¿no? Sí, de cierto modo el violín es muy adaptable, es muy protagónico. Entonces se ha utilizado mucho para involucrarse en distintos géneros, por ejemplo en el jazz manouche, que proviene de Francia propiamente, la parte de la música clásica. Se ha tratado de involucrar un poco más en el tema popular, sí, pero a criterio personal siento que tiene más que ver con diversificar nuestro mercado como violinistas, ¿no? Hay que llegar a distintos públicos. ¿Cómo lo hacemos? Ok, no todas las personas son afectas a Mendelssohn, a Sibelius, bueno, pero sí son afectos a Coldplay. Entonces, bueno, podemos incursionar, y ya por eso es que ha habido bastante evolución en ese aspecto. Cuéntame un poco de lo que sientes. ¿Otorga cierto poder a tu persona cuando sujetas el violín y el arco al mismo tiempo? Levantar el
el arco en tu mano derecha? Sí. ¿O al capitán del ejército romano con su espada? ¿Sí? ¿Algo así? Pues de cierto modo es un momento en el que todas las personas que están en un mismo lugar tienen la atención fijada en ti. Cuando toca uno de solista y demás. ¿Eso puede ser incómodo? ¿Relajarte, concentrarte, hacerte temblar? Pues ya depende mucho de la personalidad. Los nervios nunca, nadie se libra de ellos, ¿no? Entonces todos sentimos nervios, pero cada quien los utiliza de distinta forma. Los canalizas, claro. Sí, entonces, de cierto modo, eres el foco de atención, ¿no? Entonces tienes todo para, digamos, atraer su atención, desviarla y demás, y en el momento en el que te paras es, ok, como decía antes, ¿no? Todo el trabajo que has hecho tras bambalinas es el momento de mostrarlo, y es aquí y ahora, ¿no? Entonces sí empodera, de Oye, cierto modo. son demasiados pensamientos hoy en un minuto. Sí. Oye, Alejandro, y también ¿pasó algún momento en tu vida en el que pasó por tu mente también decir, podría dedicarme a otra cosa, dejo la música, dejo el violín? Sí, varias veces, fueron como 3 veces, particularmente ¿3 en veces? Sí. ¿3 veces quisiste claudicar? Sí. A ver, platícanos de la primera. Pues todas están relacionadas con la Facultad de Música como tal. De cierto modo la exigencia no mide. O sea, ok, no importa que tengas 11 años, es una universidad, ¿no? Estás en una licenciatura, necesitamos que des todo. Entonces, aquí hay un detalle muy marcado, que nosotros nos forman como ejecutantes, no como docentes, no como pedagogos. Entonces, es muy complicado para uno como violinista o como cualquier músico poder transmitir el cómo hace uno las cosas. Hay personas que tienen cierta facilidad con la mano derecha para algunos golpes de arco y demás, pero no comprenden cómo lo hacen. Entonces, en ese hay un sesgo entre yo, cómo lo hago, cómo te puedo mostrar cómo lo hagas, y pues eso se vincula un poco con el tema que yo decidí salirme de la carrera, porque no funcionaba tanto la comunicación. Llegó un punto en el que llegué a pensar, no, tal vez no. No es lo mío. Sí, ¿no? Entonces creo que he hecho el esfuerzo por distintas formas y no me ha resultado. Entonces fueron 3 veces. La última fue de las que más, o sea, me sentí, fue así como que realmente necesito pasar por este tipo de situaciones incómodas. Y pues fue así, ya fue un tema un poco más de coraje personal, y fue, no, pues voy a demostrar que sí lo puedo hacer, porque yo siempre he partido de una idea: todos podemos hacer lo que queremos hacer. En medida que lo quieras hacer, vas a encontrar la forma de hacerlo. Eso me gustó. Entonces, pues dije, voy a terminarlo, ¿no? Voy a continuar, y pues sí, me titulé y demás, sigo trabajando en el tema musical, y sin embargo, posteriormente también diversifiqué un poco mis labores, de cierto modo, pero sí, se han enfocado mucho más en ese aspecto las veces que decidí. No, sí lo voy a hacer. Pensé por un momento dejarlo, pero sí, también influyó mucho en ese aspecto mi mamá, ¿no? Mi mamá siempre ha tenido como un papel muy determinante, ha sido la que nos ha acercado a este tipo de actividades. Y también nos decía, ¿no? Nos decía mucho, ok, y te vas a rendir tan fácil, o cosas así, ¿no? Entonces es como que, ok, no, sí es cierto, tienes razón. O se pondera el hecho de, ok, esto me atañe el día de hoy, pero las recompensas que he tenido son mayores, ¿no? Entonces no por una cosa que en la ponderación es menor, voy a decidir abandonar años de esfuerzo, años de dedicación y tiempo, ¿no? Principalmente. El papel de una madre yo lo llamaría estratégicamente importante en el desarrollo de sus hijos, e incluso a veces hasta de sus amigos, de su familia cercana, hermanos y lo que sea. Posteriormente vinieron ya muchos llamados para ti en la República, en el extranjero, para compartir todo esto que es un arte del violín, que por cierto, directa o indirectamente tú tienes un vínculo con la cultura italiana muy cerrado, lo has pensado y muy bien cimentado, porque también de los italianos es el derecho. Claro, sí, de cierto modo es una cultura que ha incursionado en muchos aspectos, y afortunadamente en las 2 disciplinas que me he involucrado pues tienen un antecedente directo de la cultura italiana. Entonces, ¿Te gusta litigar? Me agrada. ¿Y por qué defendió tanto su postura de seguir con el violín? Sí, bueno, yo siento también el tema del derecho, yo lo consideré como algo fundamental para nosotros como ciudadanos, ¿no? O sea, hay que saber
qué leyes nos rigen, cómo defenderte, que también estuvo un poco vinculado con mis experiencias en la facultad de música. O sea, saber es poder. Entre más sepas, de cierto modo, más protegido estás. Entonces, de cierto modo, por eso me vinculé con el tema del derecho. Y también en la Universidad Veracruzana. Sí. Oye, ¿y cómo llevas a la par tus estudios en Derecho junto con tu carrera en el violín? Pues un tiempo de música me titulé el año pasado, me titulé en agosto, el 11 de agosto, y hubo un año que yo me estaba titulando de música y tenía clases en Derecho. Entonces, igual, replicó el modelo. En la mañana iba a mis clases de Derecho y en la tarde era todo el tiempo música. Entonces, como disciplinas las he vinculado más en el tema del derecho administrativo, con el tema de políticas públicas, administración cultural, el tema del derecho internacional que se presta mucho. O sea, la música es un idioma mundial. Universal. Sí, entonces, o sea, así, por ejemplo, vamos a tener un evento ahorita en abril, van a venir músicos de otros países. Uno viene de Uzbekistán, por ejemplo, que no está nada cerca. No importa que no hable español, pero si tenemos una partitura enfrente, los dos podemos hacer lo mismo. Eso entonces, se escucha muy bien. De cierto modo, la música está vinculada con el tema internacional, ¿no? Sí, las culturas y demás. Oye, ¿y cómo lo haces para tener pareja? ¿A qué hora te das tiempo? Pues para todo el tiempo. Ahorita no. Se sonrojó, Nacho, se sonrojó. Ahorita no, porque ahorita no tengo tiempo. Con su pareja, si tienen una partitura enfrente, se pueden comunicar perfectamente. Algo así. Sí, no, de hecho, en el tema de músicos. Mándale un saludo. No, ahorita no tengo pareja, pero okay, en el tema de músicos regularmente no buscamos que sea la misma carrera, o sea, evitamos que sean músicos. O sea, sí coincides con alguien de otra formación. Ajá, sí. De hecho, sentimos que es más enriquecedor, de cierto modo, ¿no? Como la vida del artista es muy absorbente, no tenemos tanto tiempo y demás, entonces a veces necesitamos como que alguna otra persona con otros perfiles. Alex, actualmente también te das tiempo, además, vamos a añadirle otro ingrediente y otro escenario en tu vida, en un proyecto para permear de toda esta cultura, de todos estos conocimientos y sensibilizar y concientizar a la mayor parte de la población a la que puedas llegar de la cultura. Sí, en 2016 justamente empecé con un proyecto que se ha mantenido, que se llama El Arte para Compartir. Es difícil mantener un proyecto y más de arte. Es complicado, sí, es complicado. Con toda una... eso llegó en un momento de mi vida, justamente en una de las etapas en las que yo decidí, ok, tal vez deje música y todo, retomé y demás, y fue cuando decidí, ok, voy a ver el escenario, cómo están las cosas en el aspecto de la cultura. No hay público, no hay tantos espacios, no hay tanta inversión. Entonces, ¿qué puedo...? No hay nada. Está complicado. No, sí hay, pero hay poco. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para aportar eso? O sea, creo que es labor de todas las personas poder poner un granito de arena, ¿no? Entonces, empecé a idear el proyecto. O una roca de montaña. También. Entonces, empecé a idear el proyecto como tal, le di forma, lo desarrollamos y se creó una plataforma interdisciplinaria que el objetivo, como el nombre lo dice, es compartir arte y que el arte sea el medio para compartir algo más. Wow. Entonces, la idea es formar nuevos públicos, dar a conocer otras disciplinas a personas que no son cercanas a estas, y también lo que hago es una gestión en el tema de la iniciativa privada, dependencias públicas y el sector artístico y la sociedad. ¿Cuáles son las impresiones de quienes han empapado de este proyecto y cuántos interesados has tenido hasta hoy? Pues afortunadamente las dos primeras ediciones las tuvimos en Tlacna, en el Centro Cultural, en la sala principal. Está precioso, por cierto. Sí, es un gran escenario. Tuvimos una afluencia entre 500 y 600 personas en el primer concierto, en el segundo 600, 700, en el tercero hicimos un concierto cuando fueron los terremotos en Ciudad de México, fue concierto con causa, fue en Teatro del Estado. Ahí fue un concierto de 5 horas continuas. En el Emilio Carballido, sí. Así es. 5 horas continuas de música y las personas llegaban a la hora que quisieran en ese lapso y el ingreso era llevar víveres. Oye, tenemos ya poco tiempo para despedirnos, pero nos platicabas que tienes un hermano y que también ha estado contigo en actividades en la música. ¿Cómo es tu relación con él?
Es buena, actualmente es bastante buena. De hecho, el tema del proyecto, también desarrollamos un proyecto que se llama la Camerata Filarmónica Latinoamericana. Él es de cierto modo, él es el director artístico. Yo veo todos los temas de gestión y demás. Alejandro, ya para rematar, para abrochar con el programa, la estadística es positiva, es a favor después de todo este trabajo realizado y por esta gran aventura que inicias muy joven, porque aún eres muy joven, apenas 22 años, haciendo un balance, ¿cómo defines? ¿Con qué te quedas del trabajo que has hecho hasta ahora o cómo lo consideras? ¿O todavía no se pueden sacar conclusiones? Claro. Pues me considero una persona con bastante suerte. Los proyectos que he emprendido, las metas que he tenido las he podido concluir. Entonces sí tiene mucho que ver con el esfuerzo, pero además hay otros factores que no están en nuestras manos. Pues he tenido esa fortuna. Pero esos factores pueden llegar más adelante. Claro. Alejandro Córdoba, muchas gracias por haber compartido tu vida, parte de tus pasiones y de tu trabajo aquí en Reconociendo Todas las Voces. Gracias. Así es, Alejandro, a mí me da muchísimo gusto Igualmente. que también la gente que nos está viendo y nos está escuchando, pues también te pueda conocer. Y te deseamos a nombre de Reconociendo Todas las Voces, pues mucho más éxito. Gracias. De acuerdo, y recuérdenlo, si hay una tesitura, hay comunicación, a veces no es necesario hablar y la música es un antecedente bien cimentado de lo que estamos diciendo. Hoy estuvo con nosotros Alejandro Córdoba Hernández, violinista jalapeño. Esto fue Reconociendo Todas las Voces y por el momento nosotros lo invitamos a que continúe con la mejor señal, la de Radio Televisión de Veracruz y TV+. Hasta la próxima. Huele a café.